centro, aquí, en realidad nos damos cuenta que Brasil, aquí hay 3 países que son de los BRICS. Rusia, India, China, Sudáfrica está más estaría aquí abajo, estaría con un PIB mayor que 600.000 millones, pero no tan grande ni tanta población, ¿no? Entonces, Brasil se ve como un actor global, se ven a sí mismos como lo que realmente son, aunque hoy en día el país ha quedado un poco, y más después de las elecciones en Estados Unidos, ha quedado un poco desdibujado, un poco fuera de juego. Vamos a ver cómo reacciona. Pero es importante ver cómo Brasil se ve a sí mismo, para poder entenderlos mejor y poder negociar mejor. Entonces, bueno, esto simplemente, el círculo central, ya digo, aparte de Estados Unidos, Rusia, China, India, y con Sudáfrica y Brasil forman los países BRICS, ¿no? Entonces, aquí solo decir que los BRICS, naturalmente, hay unos intereses económicos, de seguridad, de comercio, etcétera, pero ciencia, tecnología e innovación también es un elemento fundamental dentro de los BRICS. Y esto no hace falta entrar en detalle, pero es para decir que en ciencia, tecnología e innovación también hay convocatorias en marcha y hay muchos proyectos en marcha en ese marco, ¿no? Es decir, que el marco BRICS para Brasil es muy importante. Pero para la Unión Europea, naturalmente Brasil es un actor fundamental. Aparte que está el acuerdo de asociación estratégica, pues Brasil es el único país latinoamericano que tiene 2 acuerdos de cooperación científica, el de ciencia y tecnología, aquí la otra pantalla, ciencia y tecnología, que entró en vigor ya hace 14, 15 años. La próxima reunión está prevista pronto, ya está fijada. Y otro de fusión, de energía de fusión. En este tuve yo oportunidad de participar en la negociación hace ya varios años, ¿no? Pero, es decir, Brasil es dentro del área latinoamericana, de los países CELAC, digamos así, es el socio más importante de la Unión Europea, por supuesto. Y aquí, simplemente para decir un poco los actores principales de Brasil, pero tampoco hace falta entrar en mucho detalle. Esta, digamos, vendría a ser aquí, esta escala de aquí, serían los niveles de implementación tecnológica, es decir, aquí, a la izquierda, investigación fundamental, a la derecha más, aquí, investigación aplicada en el medio, y en la derecha, prototipos, ya implementación de los resultados de investigación y desarrollo, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie, esta es la Agencia Federal de Investigación, estas son las fundaciones, cada estado tiene una fundación que se basa en un 1% en promedio de las tasas de ese estado para investigación, y el CONFAP es el consejo de esas fundaciones, de 26 fundaciones, ¿no? FINEP, esta es la Agencia Federal de Innovación, el Banco Nacional de Desarrollo y una empresa para el desarrollo de investigación para innovación industrial. Bueno, estos son los actores principales, digamos, estatales y federales. Vamos a los problemas. Los problemas son que problemas presupuestarios muy fuertes. Problemas presupuestarios muy fuertes. Aquí, en esta línea, en el primer párrafo, estamos diciendo que el presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación es actualmente el 32%, en el 2020 fue el 32% del presupuesto de 2013. Es decir, en 7 años se redujo el presupuesto federal de investigación y ciencia a un 33%. Eso es tremendo, ¿no? Pero ese es el presupuesto federal. Hay presupuestos de cada estado. Y entonces estas son las fundaciones de cada estado, muchas de ellas tienen este 1% de las tasas de cada estado, ¿no? Y con eso se sobrevive. Pero desde el punto de vista federal, el año 2019, por ejemplo, aquí, a ver si lo logro que se vea, aquí hubo de un día para otro una reducción de 42% de presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un 30% del Ministerio de Educación. Entonces, claro, a pesar de cartas de presidentes de las agencias federales anteriores, de varios ministros de educación anteriores, etcétera, eso es lo que hay. Hubo marchas al Congreso, hubo mucha contestación, pero esto es lo que hay. Entonces, básicamente, digamos que hay una desmotivación, una desmotivación, un pesimismo en la comunidad científica brasileña. Esto es lo que yo decía, ¿no? Del 2013 al 2020, un 32% del presupuesto federal. Pero el presupuesto federal, que ya digo es importante, pero también están los presupuestos estatales, el presupuesto federal también se basa en parte a
al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es este FNDCT, donde hay empresas estratégicas como Petrobras que también pagan impuestos para fomentar la ciencia. Y lo que ha hecho el gobierno, voy a sacar esto del medio, lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho el presidente Bolsonaro hace el día 13, hace unos días, fue vetar una resolución del Congreso por la cual se suspendían retenciones de este fondo, porque este fondo para investigación se utilizaba para otras muchas cosas. Y esto era un escándalo, por eso también la bajada tan grande del presupuesto, ¿no? Y ahora que el Congreso iba a corregir esto, de momento el presidente lo ha vetado. Vamos a ver si eso puede mantenerse o no. Bueno, en cuanto a la relación con la Unión Europea, decir que este es el programa de 2007-2013, los proyectos son la mitad del programa de 7 años anterior. ¿Por qué? Porque actualmente, en el programa último, la participación brasileña no era automáticamente financiada. Es decir, que eso también afectaba la relación bilateral con la Unión Europea. Aquí se puede ver que Brasil, en el programa anterior, era el cuarto o quinto país y ahora es el séptimo país en cooperación con la Unión Europea. Pero bueno, esto es más que nada para decir que presupuestariamente es un problema. Pero no es el único problema, porque la ciencia no estaba o no está todavía bien con la administración brasileña actual. La ciencia sufre atentados y sufre la hostilidad oficial, ¿no? Entonces aquí hay varios ejemplos. Fiocruz es una fundación de investigación en temas de salud, fue atacada por sus estudios sobre los aspectos medicinales del cannabis, por ejemplo. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales fue atacado, su director Ricardo Galbao fue defenestrado porque ellos publicaban las tasas, la medida de deforestación del Amazonas, ¿no? Entonces el gobierno pues eso no lo admite. Una hostilidad muy grande también y una falta de apoyo a la credibilidad de la ciencia respecto a temas medioambientales, respecto al riesgo de cambio climático, respecto a la pandemia de COVID-19. Digamos, hasta ahora el presidente y sus principales allegados, pues siempre en plan negacionista. Aquí menciono que el riesgo de cambio climático es muy interesante observar que el seguidismo del gobierno brasileño respecto a las posiciones de Estados Unidos. La conferencia de cambio climático COP25 estaba prevista que se celebrara en Brasil en el año 2019 y dado que en el 2017 Trump se apartó del Tratado de París, pues Brasil renegó de organizar esa reunión. Esa reunión pasó entonces de Brasil a Chile, después por los problemas sociales y las manifestaciones en la calle en Chile, al final se hizo en Madrid en diciembre de 2019, ¿no? Pero interesante destacar que Brasil no quiso ser el anfitrión de la conferencia COP25. Y bueno, por otro lado, el tener la ciencia bajo sospecha, bajo ataque, sin consideración, pues es naturalmente una situación muy difícil, junto con la reducción de los presupuestos de ciencia y tecnología e innovación. Y eso hace que haya un incremento, digamos, en el riesgo de fuga de cerebros. Y aquí, en esta transparencia se puede ver. Esto es un esquema específico, una de las cosas diferentes que se hace entre Brasil y la Unión Europea. La Unión Europea y Brasil tienen un acuerdo de implementar incorporación de científicos en proyectos del ECRC, del Consejo Europeo de Investigación, ¿no? Y aquí vemos que Brasil, el último año, ha sido el que más investigadores ha podido llevar, 37, respecto a 32 de Corea, y otros menos de otros países. Y entonces uno puede decir, qué bien la cooperación entre Brasil y Europa. En Bruselas algunos se pueden poner muy contentos. Esto es una señal inequívoca de la frustración de la comunidad científica brasileña. En un mes que salió esta convocatoria hubo más de 2.000 solicitudes. Y eso es una señal muy clara de la situación difícil que viven los investigadores brasileños. Por otro lado, Brasil
en producción científica es el 13º del mundo, pero en innovación, según este Global Innovation Index, es el 64º. Entonces, aquí hay un divorcio muy grande entre lo que es la investigación académica y los impactos de esta investigación, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, el sector privado tiene que estar más comprometido para invertir en investigación. Entonces, hay esfuerzos de hacer un plan nacional de innovación, pero esto es un problema que tiene Brasil, un problema endémico, la separación, el divorcio entre la clase académica y empresarial. Y aquí es muy interesante solo destacar lo siguiente, a ver si el cursor lo puedo mostrar. Aquí tenemos el caso de Brasil y el caso de Japón, aunque son diferentes años. Esto tendría que estar más actualizado. Entonces, un 1,25% del PIB en Brasil es para ciencia y tecnología, mientras 3,4 o casi 4 en Japón para ciencia y tecnología. Lo que pasa es que la parte pública, la parte es más o menos la misma. La diferencia la hace el sector privado. Es decir, mientras el sector privado en Japón es el 80% de la investigación, en Brasil es menos de la mitad, con excepción de Sao Paulo, donde el sector privado es mayor, ¿no? Y ahí es donde se refleja que el sector privado tiene que estar más comprometido en investigación. Tenemos ejemplos en Europa, Alemania, por ejemplo, donde las grandes empresas tienen sus departamentos de investigación y desarrollo propios, ¿no? Pero bueno, vayamos, la situación es difícil, la coyuntura complicada, pero vayamos también a los elementos positivos, ¿no? O sea, los problemas eran presupuestarios y también culturales en cuanto a ese divorcio entre la academia, digamos, y la empresa. Pero hay aspectos positivos, muy positivos, y que tienen que hacer que a la larga esto se pueda revertir. Los elementos positivos son la excelencia de muchas de las entidades brasileñas, unos mecanismos de cofinanciamiento que se han acordado con la Unión Europea, el que también Unión Europea y Brasil trabajan conjuntamente en foros multilaterales, y después el compromiso institucional de muchas personas comprometidas. Entonces, en cuanto a excelencia, mencionar 4 o 5 casos. Fiocruz es la Fundación Osvaldo Cruz. Osvaldo Cruz fue el inmunólogo que un siglo atrás introdujo las vacunas en Río de Janeiro, que era la entrada de todas las enfermedades que venían desde Europa, ¿no? O desde otros lados, ¿no? Entonces, Fiocruz es casi líder mundial en tratamiento de Zika, de dengue, de chikungunya, y con una labor muy grande respecto también a SIDA, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una entidad con un impacto mundial muy grande. El sincrotrón Sirius. Este sincrotrón es el segundo del mundo. Hay solo 2 en el mundo de 4ª generación. El primero fue inaugurado en Suecia, el MAX 4, en el 2015, y este ya, los 2 primeros secciones ya están en funcionamiento. Es decir, que ya se inauguró oficialmente, pero no está todavía, no se ha hecho la puesta en marcha de todos sus elementos. Pero solo hay 2 sincrotrones de 4ª generación en el mundo. Unos Sirius que está en Sao Paulo. Otro ejemplo es el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el Laboratorio Espacial LIT, donde se pueden digamos, simular las condiciones del espacio estelar para infinidad de diferentes prácticas y testes. Otro ejemplo es el Observatorio Medioambiental ATO. Esta es una torre que está en el medio del Amazonas, 325 metros de altura. Y en realidad esto es un proyecto brasileño-alemán, no financia nada aquí la Unión Europea, pero es un ejemplo muy bueno. Tienen relación con ISPRA. ISPRA también miden, digamos, la contaminación en bosques, etc. Esto está en medio del Amazonas, en una zona muy inhóspita. Para llegar allá hay que viajar hasta en barca y por tierra, y mucho tiempo. Y después el centro de lanzamientos de Alcántara. Aquí desde el año 90 pues se han lanzado casi 40 satélites, y esto ahora en el 2019 hubo un acuerdo con Estados Unidos para retomar. Hubo un accidente hace años y se dejó de utilizar, pero está otra vez en marcha, y su cercanía al Ecuador hace que sea una situación una posibilidad muy, muy interesante, aunque para la Unión Europea ya está la Guayana Francesa y no
digamos, no hay una cooperación directa, no se lanza nada europeo desde aquí, pero en este caso ellos están muy encaminados con los Estados Unidos, ¿no? En el 2019 hubo un acuerdo con Estados Unidos para darle más proyección a esta estación de lanzamientos. Bueno, y hay otra serie de cooperaciones de los 66 proyectos, pues hay desde investigación marina, sobre SICA, sobre biocombustibles, digamos, Brasil es muy fuerte, naturalmente, ¿no? Ha habido una serie de acciones coordinadas, pues después aviación, transporte, salud, clima, biodiversidad, ¿no? Entonces, hay infinidad de temas donde la cooperación es muy importante con Brasil. Y aquí los 3 mecanismos de cofinanciamiento, bueno, esto no hace falta entrar en detalle, solo decir que el primer mecanismo de cofinanciamiento son con las fundaciones de los estados, porque ellos tienen también presupuesto, ¿no? Otro es esto que yo mencioné, donde Brasil tiene un rol muy importante, pero bueno, de alguna manera refleja el problema de la comunidad científica. Y después, en el 2018, pudimos hacer un acuerdo con las agencias federales, que esto ha ayudado mucho también a tener financiamiento para la cooperación bilateral, ¿no? Pero bueno, esto es muy técnico. Multilateralismo. Un país continental como Brasil solo puede tener beneficios del multilateralismo. La administración actual no ha sido ha seguido los pasos de la administración norteamericana, entonces se ha alejado mucho, pero aún así, digamos, pues investigación marina, Brasil es muy fuerte. Brasil se habla siempre del Amazonas, ¿no? De la Amazonia verde, pero también tienen ellos lo que llaman Amazonia azul, que es los 200 millas de costa por más de 8.000 kilómetros de costa. Es decir, son 3,5 millones de kilómetros cuadrados que le llaman la Amazonia azul. La Amazonia azul tiene una diversidad biológica marina tremenda, ¿no? Y eso es un tema donde se trabaja conjuntamente con la Unión Europea y con los países del Atlántico Norte. Hay un montón de cosas. Mercosur se firmó el acuerdo del 2019. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser la primera reunión técnica, fue la de ciencia y tecnología, porque Mercosur, el acuerdo Unión Europea-Mercosur se empezó a negociar en los años 90 como libre comercio, pero no es solo libre comercio, de hecho es un acuerdo de asociación que incluye desde derechos humanos, medio ambiente, ciencia y tecnología, que es el artículo 39. Entonces, bueno, pues con ciencia y tecnología también en Mercosur estamos trabajando conjuntamente con los países de Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay, una serie de iniciativas de salud en temas de enfermedades infecciosas o crónicas, en la Agencia Internacional de Energía, en cambio climático y bueno, el Observatorio Austral Europeo con 4 observatorios en Chile. Brasil es el único país no europeo que participa. Y después lo que es interesante es observar, por ejemplo, Brasil era miembro de CELAC. CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe. Y justamente porque están Venezuela y Cuba y por el seguidismo con Estados Unidos, pues suspendió temporalmente el ser miembro de este club. Entonces se ha apartado los comités científicos de CELAC, ahora Brasil no participa. Vamos a ver ahora qué pasa en el nuevo tiempo que se abre ahora, ¿no? Pero digamos que en el campo multilateral, a pesar de la administración actual, se sigue trabajando conjuntamente. Otro ejemplo muy bueno es el cable de fibra óptica que une Europa con Brasil. Ya se pondrá en marcha, ya la conexión ya está hecha, se pondrá en marcha ahora en 2021. Es entre Portugal y Fortaleza, al noreste de Brasil, y tiene que conectar toda la red latinoamericana. Entonces, esto también estratégicamente es muy importante porque hasta ahora la conexión de fibra óptica pasa por Estados Unidos. Entonces, esto va a ser una conexión directa entre Europa, Unión Europea y Latinoamérica. Otro ejemplo de cooperación multilateral bastante importante. Me gustaría destacar que a pesar de las posiciones, ¿cómo decir?, las posiciones oficiales del gobierno, hay personas muy válidas, muy comprometidas. Entre ellas, por ejemplo, el ministro Marcos Pontes, este señor que está en el centro. Este fue el primer astronauta brasileño
yo creo que Bolsonaro lo eligió por eso, porque era una figura conocida, primer astronauta. Esto nos suena a algo también, ¿no? Y bien, aquí está el embajador de la Unión Europea y aquí está la directora de Cooperación Internacional de la Unión Europea para todo el mundo. Entonces, es importante porque el equipo de Marcos Ponte es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a pesar de los problemas presupuestarios, a pesar de la hostilidad general y a pesar del poco apoyo, son gente muy comprometida y eso hay que decirlo. Y entonces también el compromiso se ve con 19 puntos nacionales de contacto. Son científicos de estas 9 instituciones que para diferentes áreas científicas son los motores que están al tanto de todas las convocatorias de los programas europeos, que están al tanto de las posibilidades para europeos de los programas estatales o federales, etc. Y eso dinamiza mucho la cooperación y da pie a muchas oportunidades, ¿no? Bueno, ya para acabar, en el marco bilateral, lógicamente, ciencia, tecnología e innovación no es obligación. Cuando se hacen cosas conjuntas es porque hay intereses mutuos, porque los desafíos son comunes y sobre todo es muy importante que la cooperación es entre iguales. Puede suceder muchas veces y sucede que a lo mejor en Bruselas la gente se piensa que es el centro del mundo y el mundo tiene muchos centros. Y entonces hay que entender las sensibilidades de otras regiones, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ciencia, tecnología e innovación sirve para la llamada diplomacia científica. Es decir, varios ejemplos aquí. El acuerdo de asociación estratégica entre Brasil y la Unión Europea, que como dije al principio era del 2007, resulta que desde el 2014 hubo cumbres anuales. Los primeros 7 años, del 2007 al 14, 7 u 8 años, hubo cumbres anuales, fuese en Europa o fuese en Brasil. Desde el 2014 no ha habido ninguna cumbre. Primero por el 2014 entró Brasil en una serie de inestabilidades políticas. Después hubo cambio de gobierno, hubo varios cambios de gobierno. Cayó Dilma Rousseff, entró Temer, después Temer salvó dos intentos de impeachment. En aquel momento, tener la reunión se podía interpretar de apoyo a una parte o a otra. En fin, después ya cuando ya hace más de 2 años tenemos el gobierno Bolsonaro, resulta que ha habido cambios 2020 en la Unión Europea y bueno, vamos a ver. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que aunque a la cumbre esa no se celebre, temas como ciencia, tecnología e innovación sirven para mantener los lazos, ayudan hay problemas políticos, hay problemas comerciales, hay problemas estratégicos, pero ciencia, tecnología e innovación, como decía antes, como es un tema que nadie obliga a trabajar en un tema u otro, sino que cuando se trabaja conjuntamente es porque hay un interés común y un desafío, un interés mutuo y un desafío común. Entonces, en ese sentido, ciencia, tecnología e innovación es claramente un instrumento apropiado para la diplomacia científica. Lo mismo con el acuerdo de asociación Mercosur-Unión Europea. Se firmó en 2019, en junio, pero está pendiente de ratificación. No se va a ratificar de momento porque los países europeos son muy sensibles, lógicamente, con el tema medioambiental, sobre todo de deforestación e incendios en el Amazonas, porque lo que decía, que no es solo un acuerdo de libre comercio, entra derechos humanos, entra protección a los indígenas, entra medio ambiente y ahí también entra ciencia, tecnología e innovación. Y ya, como dije antes, fuimos los primeros que pudimos hacer una reunión bilateral, no Mercosur, Unión Europea. Entonces, ciencia, tecnología e innovación puede tener siempre este rol. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia del mundo, pero en el caso de Brasil, estos son 2 claros ejemplos donde la ciencia puede ayudar a otros intereses y a otras políticas de la Unión Europea. Y después, en el marco brasileño, como decíamos antes, la coyuntura es difícil y la resiliencia se tiene que basar en la excelencia. Excelencia aquí puesto pues, por orden alfabético, ¿no? Diversas instituciones puntas. Butantan están fabricando ahora la Sinovac, la vacuna china con Butantan, que se empezó ya a usar el domingo pasado. Después, bueno, aquí el segundo es el centro donde estaba el sincrotrón Sirius. Embraer es la tercera empresa de aviación civil después de Boeing y de Airbus, ¿no? Embraer es la tercera. Embrapa
es una empresa de investigación y desarrollo agrícolas que está implantada en muchos países del mundo, sobre todo en África. En la época de Lula se extendió mucho a países del tercer mundo, entonces es una referencia para muchísimos países, Embrapa. Embrapi, innovación. La Fundación Getulio Vargas es un think tank, que es el mayor de Latinoamérica, es el cuarto del mundo en temas sociales. Fiocruz, ya hemos hablado antes, también temas de salud, temas espaciales, y después diferentes universidades federales y estatales. La Universidad de Sao Paulo es la mayor universidad de Latinoamérica, universidades federales y estatales, la de Minas Gerais, la de Río, la Unicamp, etcétera, ¿no? O sea, excelencia de muchas instituciones, ¿no? No de todas, pero de muchas, a nivel internacional. Compromiso y entrega de personas clave en ministerios, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí hay personal realmente que se parte del pecho, y después en las agencias, la Agencia de Ciencia y Tecnología, la de Innovación y el Consejo de Fundaciones Estatales. Ahí hay personas realmente dedicadas, personas con las que da gusto trabajar, ¿no? Entonces, la situación actual, pues claro, la ciencia está ganando en este clima de hostilidad frente a la cultura, frente a la ciencia, frente al conocimiento. El COVID, la pandemia de COVID está ayudando a mejorar la percepción de la población respecto a la ciencia, ¿no? De hecho, aquí he puesto esto, que es una cosa inaudita casi, ¿no? En diciembre de 2019 hubo una carta firmada por muchos congresistas, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, una carta contra los cortes presupuestarios del gobierno a la ciencia, ¿no? Entonces, hay mucho apoyo, y la pandemia en este sentido está ayudando también a que la percepción sea más positiva. Pero eso también tiene que obligar a los investigadores a ser más capaces de dar más visibilidad a los resultados de investigación. Esto siempre ha sido y sigue siendo un reto para los investigadores. Y aquí, bueno, esto lo utilicé un par de veces con gente brasileña. Hay una canción de Chico Buarque que se llama Mi querido amigo, que dice que la cosa aquí está preta, que quiere decir que está jodida, ¿no? Y entonces, si buscáis la letra en internet, la traducción es muy interesante. Y dejadme acabar ya con dos anécdotas. Una anécdota: viniendo de Bruselas siempre se habla de la Unión Europea, European Union, EU. Y llega uno a Brasil y ve que la EU ama a Brasil. Y dice, qué bien, mira, estos facilitarán el trabajo, ¿no? Y claro, pues esto es para decir simplemente que esto lo he usado en alguna presentación para romper el hielo, pero en el fondo se puede decir realmente que tenemos la suerte, trabajando en ciencia y tecnología, que en el caso de la Unión Europea en Brasil, pues el embajador y las personas, digamos, políticas apoyan mucho a la ciencia. Están convencidos también de lo que llamamos la diplomacia científica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacemos todo lo posible, como puse aquí, de hacer publicidad de cuánto la Unión Europea ama a Brasil, ¿no? Y después la otra anécdota es, permitidme acabar, como siempre he acabado yo muchas de las presentaciones en los últimos 15 años, haciendo también un poco de publicidad de la patria, ¿no? De la patria chica. Entonces, pues aquí decimos que, bueno, que la Unión Europea y Brasil, con sus cooperaciones bilaterales y multilaterales, que juntos llegamos más alto y más rápido. Claro, porque el tema no es solo más alto, sino que no se puede estar una hora ahí. Se tiene que hacer rápido, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esta es la cosa. Y con mucho gusto podemos seguir discutiendo ahora. No sé si me he pasado en tiempo, no he mirado nada. No, Alex, ha estado muy bien y además muy interesante tu presentación, ¿eh? La verdad es que nos has dejado, calculo yo, y hablo supongo en nombre de los demás, bastante impresionados por ese panorama paradójico que has hecho de Brasil, muy interesante, de que por un lado estamos ante un país que es una verdadera potencia económica, demográfica, geográfica, en fin, lo que tú estás diciendo, y de pronto un gobierno resulta que reduce el presupuesto casi a la mitad, o sea, o menos. Y a mí lo que me extraña, y es una pregunta que te hago, y luego voy a dejar la palabra a los demás, choca
que por un lado Brasil sea esa potencia industrial con Braer, la empresa aeronáutica, ciertas empresas que tiene, o sea, que es un país que tiene una potencia industrial tremenda, y que por otro lado se permita el lujo de, en investigación e innovación, pues pegar esos recortes. Aquí hay algo que no justifica. O sea, que las empresas fuertes, no digo ya la pequeña y mediana empresa, sino que las fuertes es que tienen su propia estrategia de investigación, incluso externalizada respecto a Brasil, o es que el sistema brasileño de investigación... Igual tengo que presentar yo algo de las de esto, hombre. Bueno, sí, ya está. Aquí me callo. Aquí, muy bien, sí, sí. ¿Juntamos alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, no. En realidad sí. Sería paradójico. Podría pensarse que... Deja ver aquí. Ya no sé en qué pantalla estoy. Un momento. A ver. Sí. Claro. Las grandes empresas, digamos, hay un divorcio. A ver si soy capaz de contestarte un poco tu pregunta. Hay empresas que tienen unos desarrollos muy importantes. Embraer es el caso, uno de los casos más paradigmáticos, ¿no? Pero en general pero es un tema cultural también. Digamos, hay ese divorcio entre lo que es la universidad, digamos, y la empresa, ¿no? La universidad, por razones culturales, ha visto lo que es, por ejemplo, el lucro como algo negativo y considera que a lo mejor las empresas van al lucro solamente, ¿no? Y por otro lado, las empresas en general no ven que los resultados de actividades en la universidad les puedan ser beneficiosos. Entonces, debido a eso, justamente, hay esta empresa Embrapi, que es la empresa para investigación de innovación industrial, que es un esquema que se está aplicando desde hace 6-7 años, es reciente, y que está inspirado, por decirlo así, en un enfoque que hace la Fraunhofer alemana, y es que ellos tienen unos fondos y cuando una empresa tiene unas necesidades, se pone en contacto con ellos y ellos tienen ya una serie de centros de investigación o universidades, departamentos de universidades especializados en algunos temas. Y entonces esta empresa lo que hace es Embrapi, lo que hace es poner en contacto a la empresa que tiene una necesidad determinada con aquel centro de investigación o aquella universidad. Y si ellos se ponen de acuerdo en que la universidad, el centro de investigación puede resolver ese problema, ellos financian un tercio, la empresa financia otro tercio y el otro un tercio es in-kind, son los investigadores de esa universidad o centro de investigación. Y ese esquema está funcionando muy bien. De hecho, en estos 6 o 7 años se están ya financiando como 400, 500, ahora no sé el número exacto, más de 400 proyectos y, digamos, el crecimiento es exponencial, ¿no? Pero esto es un intento bastante serio de revertir esa situación. También, por otro lado, se publicó hace un año el Plan Nacional de Innovación, que lo que hace es, digamos, sacar una serie de esquemas de apoyo a startups, de apoyo a iniciativa privada, ¿no? Pero hay un aspecto, como digo yo, cultural que cuesta mucho de superar, que es ese antagonismo entre la percepción que tiene o que tenía sobre todo la universidad, la parte académica respecto a la empresa y la empresa que no ve que no ve fácilmente un resultado que les pueda ser útil de parte de la universidad. Lo que se intenta con este Plan Nacional de Investigación es que muchas empresas tengan sus propios departamentos de investigación, un poco el esquema alemán. Por eso también la inspiración de Embrapi con Fraunhofer, ¿no? Gracias, Alejandro. Yo rogaría a los demás que el que quiera hablar que haga raise hand, que levante la mano, y yo dejaría que Ignasi Casanova organice un poco el debate a partir de ahora. Yo aquí me callo y ya está.
Señor, a la orden. Bueno, pues sí, yo suscribo. Esto de levantar la mano, lo podéis, si movéis el cursor por la pantalla, lo veréis abajo a la derecha, veréis una manita. Y yo creo que el primero que ha levantado la mano ha sido Alejandro Herrero. Alejandro, cuando quieras. Bueno, ¿se me oye? Perfectamente. Sí. Vamos a ver, mira, primero agradecer a Rafa por la iniciativa de hacer estas sesiones y felicitar desde luego a mi querido tocayo Alejandro por su presentación y su revisión. Pero fíjate, Alejandro, yo empecé con la cooperación internacional, no sé si entonces ya andaba Rafa por la Comisión Europea, pero yo empecé en el año 88. Entonces la cooperación científica se hacía a través de los acuerdos de cooperación económica, que era todo pura relaciones exteriores, es decir, el jefe allí era el Itamaraty. Y nosotros teníamos una subcomisión mixta en la que se aprobaron, pues, por decir algo, en fin, que no recuerdo, pero digamos 50 proyectos de muchas áreas, desde luego con Fiocruz, con la Embrapa, con muchas de las instituciones que tú has mencionado, y del orden de una centena de becarios brasileros que venían a laboratorios europeos, preparaban un proyecto y después lo presentaban y bueno, pues eso dio sus frutos durante 6 o 7 años, hasta que aquello se discontinuó y después se le dio ya otro marco de cooperación. Pero mira, Alejandro, muchas de las observaciones que has hecho sucedían ya en el año 88. Los cortes de presupuesto, los impactos de los cambios políticos, desde luego reconocer la excelencia de esas universidades, de esas instituciones, la seriedad del estamento investigador brasilero y bueno, pues desde luego se ha progresado mucho, entonces no se lanzaban satélites, pero sí había investigación de mucha altura, siempre en cooperación con los centros europeos. Y de hecho, el éxito, en fin, los números que has dado de participación en el European Research Council, pues hablan muy alto de la calidad del estamento investigador. De nuevo, gracias a Rafa y felicidades, tocayo, y hasta cuando queráis. Gracias, Alejandro. Una vez hayáis acabado vuestras intervenciones, sí, quita la mano, te lo agradezco. Muy bien. Zurita, ¿tienes algo que decir? No, agradecer a mi tocayo, siempre nos tratamos de tocayo, Alejandro Herrero y yo, y efectivamente me ha alegrado mucho ver que podías participar porque soy muy consciente que tú fuiste de los precursores de la cooperación con Brasil y hace años, y efectivamente Brasil es el país siempre del futuro y sigue siendo el país del futuro, es decir, en 30 años parece que estamos en el mismo sitio, ¿no? Y en este sentido... un problema que falla en un problema que hay en Brasil es la continuidad de las políticas muchas veces. Yo recuerdo el acuerdo de fusión bilateral de investigación en energía de fusión, se firmó en el 2009, entró en vigor en el 2013. Cuando se firmó era cuando el momento que empezaba el ITER, y entonces Brasil decía, bueno, vamos a hacer este acuerdo bilateral y hasta que el líder esté en marcha dentro de 15 años, pues vamos a formar gente y cuando esté en marcha nos podremos incorporar al líder, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Desde el 2008 hasta ahora, el 2016 que yo fui allí, 7 ministros de ciencia diferentes. Entonces no ha habido continuidad y aquel acuerdo está ahí medio muerto, ¿no? Es decir, que es un problema endémico en muchos países latinoamericanos, la falta de continuidad en las políticas y en las estrategias de los países. Muy bien, gracias. Miquel. Hola, soc Miquel Barceló, ingeniero industrial como tú.
Sí, O sea, gracias. ya era un incentivo para mí, ¿no? Yo te iba... Brasil es un país de un potencial extraordinario, con recursos naturales, con instituciones académicas, etcétera, pero algo falla. A nivel institucional, probablemente algo falla, ¿no? Entonces, te voy a hacer dos preguntas concretas. La primera es el papel de la inversión extranjera, sobre todo de la inversión industrial extranjera, que durante unos años fue muy importante, por ejemplo, en el estado de Sao Paulo. Hay una industria del automóvil muy importante. Está la Volkswagen y hay distintas empresas del sector del automóvil de cabecera, digamos, ¿no? El sector del automóvil genera siempre en todos los países un sector de industria. Tú que eres ingeniero industrial, eso lo sabes muy bien. Genera un sector auxiliar muy importante y genera la necesidad de transferencia, de relación en la innovación, en procesos de innovación abierta y tal. Esta inversión extranjera, fundamentalmente industrial, ha provocado la creación de un tejido industrial propio, innovador, conectado con esas empresas de cabecera, ¿o no? ¿Cómo está este tema? Y la segunda pregunta es Mercosur. ¿Cuál es la situación de Mercosur ahora mismo? Creo que la capital, la Bruselas de Mercosur, está en Uruguay. Ese intento de creación de un mercado con un cierto mimetismo un intento de mimetismo hacia la Unión Europea, ¿cómo está? Porque esto en determinados momentos pareció que tenía un potencial enorme, pero no sé a nivel político, a nivel institucional, a nivel de integración económica, si esto ha avanzado o no ha avanzado. Gracias, Miquel. Bueno, voy a intentar. Sí, respecto a la industria automotriz, también hay una noticia de última hora, y es que hace 2 semanas Ford anunció que abandona Brasil. Ford es una empresa que lleva 101 años en Brasil y tiene tres plantas de fabricación, y anunció hace 2 semanas, y ahora estoy jubilado, tengo tiempo más de enterarme de estas cosas, hace 2 semanas anunció, o sea, esto es fresquito, que cierra las 3 plantas. Y no solo eso, sino que no abandona Brasil, va a seguir queriendo vender coches en Brasil, pero los coches en Brasil los va a importar de Argentina y de Uruguay, Panamá, Inri en Brasil. Entonces, esto es una señal muy mala, muy clara y muy mala para Brasil. Se habla de que no tenían suficientes subvenciones para mantener las fábricas. Se habla de que Ford está menos desarrollada en los vehículos eléctricos que otras compañías, y que eso hace que tenga que replantearse muchas cosas. Pero sí, yo creo que el tejido industrial brasileño, sobre todo de pequeña empresa, por cierto, ese abandono de Ford significa 5.000 empleos directos y 13.000 indirectos, ¿no? No, 13.000 en total, ¿no? Pero, o sea, esto es un palo muy grande para Brasil, pero sobre todo también para la percepción, la proyección, la reputación del país como tal, como país estable, fiable, desde el punto de vista económico, político, jurídico, etcétera, ¿no? Y el tejido industrial, yo creo que sí, que se ha generado, pero Brasil tiene algunas empresas muy importantes como Embraer, que es un caso muy claro, y Petrobras, ¿no? Pero, digamos, la mayor parte de la industria brasileña es pequeña y mediana empresa, pequeña y mediana empresa. Entonces, ¿cómo este abandono de Ford va a impactar? Pues vamos a ver, pero si el gobierno no cambia las pautas va a ser difícil, ¿no? No te contesto muy bien del todo, pero bueno, es lo que te puedo decir. Y Mercosur, claro, Mercosur se firmó en junio de 2019, ¿no? Se firmó, pero tiene que ser ratificado por los países miembros de la Unión Europea y por los 4 países de Mercosur, ¿no? Y entonces, como decíamos, es un acuerdo de libre comercio, pero no solo del libre comercio. Y ahí está la diferencia, porque justamente ahora ya muchos países europeos anunciaron que no están dispuestos a ratificar si no hay un cambio de política radical en cuanto al Amazonas, ¿no? Es decir,
los temas medioambientales, los temas de derechos humanos, investigación incluso, están dentro del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Entonces, ahora la presidencia pro tempore ya no es más Uruguay. Uruguay fue el último semestre. Ahora en enero vuelve a ser Argentina, ¿no? Entonces, con Argentina tiene interés, todos tienen interés en ratificar, los 4 países de Mercosur, pero en Europa, hasta que no cambien mucho las políticas medioambientales, desde luego no se va a ratificar. Eso es una cosa clara, lo han anunciado varios países, ¿no? Desde Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un impasse. Hay comités técnicos que están funcionando, como ese de ciencia, porque no está mal hablar y digamos, acordar bases de encuentro, pero el acuerdo en sí, hasta que no esté ratificado, está todavía en el aire, ¿no? Y políticamente se juega mucho con la ratificación sí, ratificación no. Las relaciones entre Argentina y Brasil no son buenas, también por un tema de química entre los dos presidentes. Bolsonaro no fue a la toma de posesión de Alberto Fernández. Ellos no se han encontrado. Hubo una reunión de Mercosur, una cumbre de Mercosur fue virtual, ¿no? Fue con la presidencia uruguaya, la pro tempore. Ahora es Argentina. Pero, por ejemplo, otro tema, para la fabricación de vacunas, Butantan necesita insumos que también puede suministrar a Argentina. Y Argentina no se la suministra a Brasil, se la suministra a México. Entonces, el hecho de que dentro del Mercosur tampoco haya una unidad de acción entre los dos países principales, Argentina y Brasil, eso hace que no solo por parte europea, sino que por parte de Mercosur, por parte latinoamericana, hay todavía muchos deberes que hacer y muchas cosas que resolver, ¿no? O sea, esto irá para largo. Pero es importante destacar esto. Me gustaría reseñar eso, que no es solo tratado de libre comercio, aunque el libre comercio sea lo principal, ¿no? La reducción de aranceles, etcétera. Muy bien, gracias. Yo os pediría que, como tenemos ahora 2 solicitudes adicionales, intentaréis concretar un poco más las preguntas, porque así tendremos tiempo para participar todos. El siguiente en mi lista es Luis García Ramos. Luis. Hola, ¿me veis? ¿Me veis? Sí, perfectamente. Bueno, yo tenía 2 preguntas un poco que emanan de todo el panorama que has presentado. Una es que, digamos, la relación Brasil-Unión Europea de alguna manera es un poco, por decirlo así, un poco ectoplasmática, aunque tenga toda una fuerza, digamos. Me interesaría, que tú debes conocer bastante el panorama más regional, cómo está la salud de relación entre la ciencia de los países que orlan Brasil y que ya no necesariamente llegar hasta México, no, simplemente los vecinos, y es un tema pues como muy importante para, bueno, el intercambio y el refuerzo de una potencia, un poder, digamos, de investigación. Lo hablo sin genérico. Y otra es que, claro, Brasil nos preocupa siempre cuando vemos pues el tema de los garimpeiros, el tema de los cientos de miles de hectáreas quemadas, etcétera. Y entonces Brasil, yo creo que es como una especie de Santa Santorum del jardín botánico más importante de la Tierra para hacer una inmensa investigación para fitoterapia. Ahí deben estar montones de las Big Pharma yendo a buscar especies desconocidas, etcétera, pero no sé qué poder o qué hace Brasil dentro de su modo de investigación público y privado en cuanto a este tema, porque es un potencial que, bueno, es un patrimonio muy riquísimo siempre que se pueda, digamos, organizar y no dejar pues que esto se vaya para otro sitio, si es que se va o ni siquiera se toma. Con esto tenía mis preguntas. Sí. Bueno, la relación, digamos, en ciencia y tecnología con otros países latinoamericanos del entorno sin llegar a México, ¿no? Bueno, en realidad es interesante porque actualmente, digamos, Brasil siempre ha jugado respecto a los otros países dentro del marco CELAC, que es la Comunidad de Estados latinoamericanos y Caribe,
es un elefante, ¿no? Brasil, pero ellos han intentado ahí no avasallar, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Pero no solo es por una... pensamos muchos que no es solo por una cuestión de jugar una relación, digamos, fraternal con los vecinos, sino porque CELAC para Brasil nunca ha sido importante. Lo que hablamos al principio del esquema este que se ve, cómo se ve Brasil en el mundo, ¿no? Brasil se ve más en BRICS, se ve más como actor global que no CELAC. Entonces, Brasil nunca se ha esforzado mucho en CELAC, mientras que otros países latinoamericanos, en ese marco, Brasil tiene naturalmente relaciones bilaterales con todos, pero el marco natural de actuación ha sido una cosa que le llaman GIRI, que es Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación, Joint Initiative for Research and Innovation, que está dentro de CELAC. Y este grupo se formó pues hace ya casi 10 años, y ahí es donde las pautas y estrategias de investigación y desarrollo se discuten entre los países latinoamericanos como conjunto, ¿no? Pero justamente el año pasado, o hace ya año y medio, ya no sé si fue final 19 o el 20, CELAC, no, fue al principio del 20, cuando empezó la presidencia pro tempore de México. En el 19 fue presidencia pro tempore Bolivia y no hubo reuniones por la crisis política con Venezuela. No hubo ni siquiera cumbre de los mandatarios, de los primeros ministros o presidentes jefes de gobierno o presidentes. No hubo reunión. Entonces, en ciencia y tecnología no se hizo nada. Este año 2020 empezó presidencia pro tempore en México y Brasil abandonó CELAC con la excusa con la justificación de que estaban Venezuela y Cuba. Entonces, pues bueno, la verdad que aparte de algún tema bilateral, es Brasil que se ha autoexcluido de alguna forma del marco latinoamericano de investigación. Se ha autoexcluido. A lo mejor ahora, con los cambios que se avecinan, Brasil va a tener que cambiar de políticas y a lo mejor una señal sería volver a entrar en CELAC, ¿no? Bueno, no te contesto, no estoy contento con la respuesta, pero me parece que los países latinoamericanos, Brasil con esta administración ha estado muy enfocada a Estados Unidos, sobre todo. Estados Unidos, Israel, ¿no? En temas científicos, ¿no? Y después Europa menos, China menos, porque ahora la relación política con China es muy mala también, por el seguidismo del presidente con la administración Trump. Y bueno, pues, pero en ciencia y tecnología con los otros países latinoamericanos, Brasil podría jugar un rol más importante, pero no lo está jugando. Y después, sí, la fitoterapia y tal. Este gobierno actual es negacionista del cambio climático, es negacionista de problemas medioambientales. Entonces, sin entrar en detalle de algunas declaraciones muy radicales y tal, de alguna forma ven la protesta mundial con lo que pasa en Amazonas como un intento de futuro de apropiarse, de internacionalizar el Amazonas. Esto es una cosa antigua que se sigue barajando de vez en cuando hay una crítica muy fuerte internacional. La excusa del gobierno es que ellos se quieren apropiar de Amazonas y su potencial, el potencial. Entonces, esto por un lado, desde el punto de vista político, pero sí que es verdad que el potencial está ahí, pero, por ejemplo, Brasil no tiene un plan nacional de desarrollo sostenible, que se está reclamando desde hace tiempo. Eso se reclama como para poder tener unas políticas de explotación de la riqueza, de la diversidad de Amazonas. Y eso hasta ahora no hay una política al respecto. De hecho, el ministro de Medio Ambiente, Salles, pues se dedicó a desmontar las estructuras que había de IBAMA. IBAMA es una agencia que tiene delegados en todos los estados
y las actuaciones de IBAMA protegiendo el Amazonas, ya desde el principio de esta administración, fueron denigradas, con lo cual eso dio pie a una explotación, digamos, no regulada del Amazonas. Y estamos en esa situación. Se sabe que ahí hay un potencial, hay conocimiento, Embrapa tiene gran conocimiento para poder explotar eso, pero no hay una política coordinada, ni plan nacional de desarrollo sostenible, ni un apoyo para este enfoque, ¿no? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, yo veo que han pedido dos palabras, Dieter Goebel y Carlos Miravilles. Os pediría, porque yo creo que hay gente que tiene que empezar a marchar, que intentarais ser concisos con una pregunta, si es posible, y así daremos oportunidad a todos los que quieran participar. Gracias. Dieter. Dieter, tenías una pregunta, ¿no? Dieter Goebel es un gran amigo brasileño. Pero, ahora, ok. Boa tarde. Aqui ainda é boa tarde, estou falando do Brasil. E muito obrigado pela explanação, foi bem completa. E eu só tinha umas observações a fazer com relação aos caminhos assim mais recentes que a gente percebe aqui no Brasil, com relação à questão ambiental, agora com a vitória do Biden nos Estados Unidos e com a pressão dos Estados da Europa, a gente acredita que, pelo menos a questão ambiental, deve, por pressão externa, haver alguma mudança, não por desejo aqui dos governantes, mas porque não vai haver outra alternativa, né? Aqui no Brasil, a gente brinca e diz que o sapo pula por necessidade, né? Porque ele não sabe andar, então ele tem que pular para chegar para frente, né? Então, a gente acredita que vai haver mudanças nessa área. Com relação à questão dessa cooperação entre universidade e empresas, eu tive um contato há algum tempo com a universidade e as questões na universidade, pelo menos na universidade pública, a Universidade Federal, são complicadas, assim, muita burocracia e que, de certa forma, atrapalha assim, esse trabalho conjunto. Mas, por outro lado, eu sei que, por exemplo, a Petrobras, a empresa de petróleo brasileira, né, que é o capital misto, mas com preponderância do poder do governo federal, tem uma ligação assim, tem um trabalho conjunto já há alguns anos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e também eles têm uma liderança em exploração de petróleo em águas profundas, né? Então, isso é que eu vejo assim mais relevante. Por outro lado, acho que tem algumas empresas brasileiras, como a Natura, que ela procura explorar produtos. A Natura é uma empresa da área de cosméticos, mas que tem crescido muito. Ela comprou, por exemplo, a Avon, americana. Então, é uma empresa que está entre as maiores do mundo nessa área, e eu sei que eles utilizam e tem produtos da Amazônia, certo? Para explorar os insumos para os seus produtos na área de cosméticos. Tem uma empresa no Sul também, que é uma empresa que tem um âmbito, quer dizer, além da Embraer, que é uma empresa que já foi estatal, né? E que ela é bem inovadora. Tem uma empresa WEG, eu não sei se você conheceu, na área de produtos elétricos, tem instalações, inclusive, na China, e que é bastante inovadora. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado. Bueno. Obrigado. Muito obrigado, Dieter.
Muy bien. El siguiente es Carlos Miravilles. Si tienes una pregunta y quieres hacerla en catalán, me parece que tenemos una oportunidad trilingüe. És igual, no tinc cap problema de fer-ho com sigui. Bueno, Oye, molt bé, Carlos. Yo durante 4 años dirigí un proyecto de cooperación entre la Comunidad Europea y Mercosur. Durante 4 años. Era un proyecto sobre integración precisamente en el ámbito de la investigación en ciencias de materiales. Mi experiencia es muy parecida a lo que he explicado todo el tiempo. Mi experiencia. Tengo que decir que la colaboración del gobierno federal brasileño fue cero. Entonces estaba dando vaso en su sitio y que hizo lo que pudo. Y dio los golpes de puño necesarios y fuertes para que hicieran caso y no. Fue algunos brasileños, profesores de universidad muy buenos y muy activos que se ocuparon de todo. La opuesta gubernamental no hubo ninguna. Al contrario que pasó en Uruguay, que teníamos el apoyo del gobierno uruguayo, y al contrario de lo que pasó en Argentina, que teníamos todo apoyo del gobierno argentino. O sea, yo ya capté que en Brasil las historias de cooperación con los otros países Mercosur era una cosa para quedar bien, pero no tenían ningún interés en quedar bien con sus vecinos, mucho menos. En Europa pasa similar, así como tuvimos una colaboración fantástica, quizás más a tipo personal, con Francia, con Dinamarca, por ejemplo, con Italia, con Portugal mismo, etcétera. Funcionó muy bien el proyecto. En cambio, encontramos a faltar todavía esto, que la implicación tanto de las autoridades federales como de los dos gobiernos, porque la reunión la tuvimos que hacer en Minas Gerais. Yo propuse hacerla en Sao Paulo, evidentemente, o en Campinas, que es donde había el sincrotrón, pero no, tuvimos que hacerla en Minas Gerais, que no está mal, porque es un sitio fantástico y tal, pero la colaboración, ya te digo, se notaba una diferencia de interés total en una parte y otra, nada más. Sí, muchas gracias, Miravilles. Sí, pues lo que decimos, que hay pautas que se mantienen a pesar del paso del tiempo, ¿no? Y por eso hay gente que sigue diciendo que los propios brasileños dicen que ellos siguen siendo, que su país sigue siendo el país del futuro, pero que sigue siéndolo. Ya, muy bien. Pues a mí, si me permitís, también me gustaría hacer una pregunta, que intentaré ser lo más conciso posible. Y mira, ya que tienes la presentación, creo que es la diapositiva número 7, has enseñado una gráfica que a mí me suena mucho a algo que está mucho más cerca para nosotros que Brasil. Porque vemos que es el nivel de preparación tecnológica, desde, digamos, la ciencia puro, que es el número 1, hasta la comercialización, que es el número 9. Vemos que las universidades y los centros de investigación allá se quedan en un TRL 5 o 6. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y muchos de vosotros sabéis que esto es también, aquí también es el mejor de los casos. Y a partir de allá, si tienen futuro, lo toman las compañías. Pero cuando vemos la disponibilidad de financiación, vemos lo que tú marcas de una manera preciosa, como el Valle de la Muerte. Aquí en España es cierto que quizá este gap, también tenemos un Valle de la Muerte, es clarísimo. Este gap se intenta solventar, yo creo que con más acción política que técnica, con el fomento de la emprendeduría. Sin embargo, la emprendeduría aquí falta de una continuidad en la financiación. Y la pregunta es, ya que aquí tenemos esta aproximación de café para todos y el café brasileño es mucho mejor que el español, ¿cómo se puede hacer esto en Brasil para que este Valle de la Muerte sube un poco? Así aprendemos algo. Pues sí, esa es una de las demandas fijas. De hecho, FINEP, que es la agencia de innovación que está aquí en el medio, ¿no? En niveles de entre el 4, el 6, 7, pues
pues tiene problemas de financiación. Incluso se hablaba de unir FINEP con CNPq. CNPq es la agencia de investigación pura, ¿no? De investigación fundamental. Entonces, finalmente no se hizo. La idea de hacer eso era ahorrar costes, pero en realidad, afortunadamente, no se ha hecho porque eso ya hubiera sido la dilución completa casi de FINEP, ¿no? Y sí, está el problema, este problema, pues bueno, se supone ahora que con el Plan Nacional de Innovación, digamos, las condiciones de contorno, el marco, el contexto se puede favorecer, pero si no hay un presupuesto federal, si no se puede, por ejemplo, el veto del presidente de hace 2 semanas a que las retenciones del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología no se puede usar como presupuesto del Ministerio, si ese veto no se revierte, que no, ese veto todavía se puede revertir, como pasó ahora con Trump en el tema de defensa hace un mes, ¿no? Eso puede pasar también, pero si no pasa, pues desde luego FINEP seguirá en el valle. Y si se puede revertir ese veto, porque la ley del Congreso para anular las retenciones de esos fondos ha durado 2 o 3 años de discusión, ¿no? Y al final todo el mundo se ha puesto de acuerdo de no, que esos fondos tienen que usar no para cubrir el déficit, sino para justamente fomentar la innovación y la investigación. Entonces, si ese veto no se puede revertir, seguiremos en el valle. Y si se puede revertir, pues bueno, en vez de estar 32% de presupuesto de hace 7 años, estaremos a lo mejor al 60%. Pero bueno, algo es algo. Bueno, Alex, no sé, Ignasi, ¿me das la palabra? Antes de darte la palabra, quiero hacer un anuncio. Hemos batido el récord de participación en la tertulia virtual. En un momento dado hemos llegado a tener 33 personas conectadas de manera simultánea y ya no te digo los kilómetros y kilómetros que nos hemos juntado entre todos. O sea que muchas gracias. Todo tuyo, Rafa. Gracias. Preciso que yo he visto que llegamos a ser 34, o sea, uno más, ¿eh? En un momento dado se te ha escapado. Bueno, yo creo que la presentación y el debate que ha habido con Alejandro ha sido muy interesante. A mí me llama la atención, Alex, y te lo digo porque mucho de lo que has dicho, o sea, la fragilidad del sistema, esas fluctuaciones tremendas en la financiación, es un maleficio que yo lo he visto, el mismo tema, lo he vivido y lo sigo viviendo en la cooperación entre Europa y el norte de África. Igual. O sea, sistemas que no tienen unos elementos tractores fuertes y sólidos, sea unas empresas muy fuertes o sea un interés político en ciertos temas que pueden ser sanitarios o pueden ser ambientales, si no hay un elemento tractor muy fuerte, hay una inestabilidad tremenda en una actividad como la nuestra, como la investigación, que necesita tranquilidad y continuidad. Si no hay tranquilidad y continuidad, la verdad es que es una actividad, vamos a decirlo, heroica. Esta gente que ha explicado Carlos Miravilles o que has explicado tú, esta gente que a pesar de todo sigue trabajando, pues es una actividad heroica. Pero la verdad es que eso no es manera de trabajar en el siglo XXI. En el siglo XXI hay una competición a nivel internacional en el campo del conocimiento, además de la cooperación, en el cual pues o tienes continuidad en tus programas o si no, pues pierdes un capital enorme de esfuerzos que has hecho y demás. O sea, yo he sacado esta conclusión. Me ha extrañado que teniendo Brasil como tiene empresas multinacionales potentísimas, que no sean el elemento tractor de ciertos negocios. Por ejemplo, pues la aeronáutica, por ejemplo, o incluso lo que has dicho de investigación espacial, etcétera, o de ambiental, que sería lo más paradójico, que en lugar de explotar la floresta, la queman. Es una cosa que llama mucho la atención. Pero bueno, yo creo que ha sido un muy buen debate. La verdad es que a los que habéis participado, que no estáis acostumbrados al TVO, pues si me enviáis un mail, pues intentaremos que podáis participar e incorporaros en las otras tertulias. El peaje es que animéis una tertulia como la que muy brillantemente ha hecho Alejandro. O sea que prepararos para que se os exigirá que preparéis una presentación a los que queráis incorporaros a este grupo, que por supuesto está abierto a todos vosotros. Yo creo que nada más, porque ya hemos estado más de una hora y más de una hora por internet siempre es un poco aburrido. Pero bueno,
de aquí a un mes o más o menos intentaremos organizar otra tertulia. Tengo un candidato posible. En cualquier caso, si tenéis alguna oferta de un tema que pudiera interesar a esta tertulia, que ya veis lo que es, pues os lo agradezco para que podamos organizar otra de estas sesiones virtuales. Yo creo que durante todo este año 21 vamos a tener que hacer tertulias virtuales hasta que no nos hayan puesto la vacuna a todos, por lo menos. Y eso ya veremos cuánto durará. De modo que muchas gracias a todos por vuestra presencia y por mi parte, pues Ignasi, cuando quieras ya podemos cerrar tancada barraca. Adiós a todos. Muy bien, solo informaros que he grabado la tertulia y os enviaré por mail lo que tengo que enviar. Es que si alguien tiene algún inconveniente en que su aportación o lo que sea salga publicado, he creado un canal de YouTube, Rafa, para esto. Hemos grabado la tertulia. Pues me lo decís sin ningún problema, no hay ningún problema. Las causas para tener una objeción son múltiples, o sea que por eso no os preocupéis y ya está, a vuestro servicio, hasta cuando queráis. Pues nada, Alex, tú tienes que decir si te interesa que estemos ahí, si estás en el YouTube. Sí, no, claro. Yo os quiero agradecer a Rafa y a Ignasi el apoyo, la invitación y la oportunidad, y una alegría grande veros a los que ya conocía, conocer a nuevos amigos y saludar a los que están lejos, Dieter y Naida Gübel. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós a todos. Chao.